Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un proyecto de escultura. Voy a utilizar esta arcilla polimérica que es especial para esculturas de detalles finos. No es como la que uso regularmente, esta es, digamos, más profesional. Y lo que vamos a hacer es un cráneo. Esto por motivo de tanto Halloween como Día de Muertos, entonces vamos a empezar. Recorté un pedazo de la arcilla polimérica. La amasé para que fuera un poquito más maleable y se integrara el material, y posteriormente hice un centro de aluminio, esto para ahorrar material. Lo que ven en la parte de atrás es el boceto del cráneo que voy a hacer. Hice otra bolita del mismo tamaño aproximadamente de mi bola de aluminio y empecé a recubrirla, digamos, a meter la bola de aluminio adentro de la bola de arcilla. Traté de que me quedara una bolita o una esfera lo más uniforme posible, y posteriormente empecé a agregar más arcilla, en este caso para hacer la parte de la quijada, ya que tuve como un óvalo que simula la forma del cráneo. Marqué mi centro y a partir de esa línea es que empecé a hacer las cavidades oculares. Estoy utilizando esta herramienta en forma de bolita que es bastante útil. Posteriormente marqué el triángulo de la nariz. Aquí más que nada fue como referencia, ya que me di cuenta que estaba como muy sumido. Entonces empecé a agregar un poquito más de material para que la arcilla, para que la nariz o la cavidad de la nariz estuviera más salida, que así es en teoría un cráneo humano. Nunca he visto uno en persona, solamente tengo referencias, fotos de internet, pero nada más. Así que bueno, en teoría así es como debería ir la cavidad nasal. Seguí dándole forma, tratando de disimular las líneas que hice previamente. También marqué un poquito más las cejas y posteriormente agregué más material en la parte de abajo que van a ser los dientes. Me di cuenta que estaba muy metida, entonces agregué más material para que no quedara hacia adentro, que se viera lo más natural posible. Agregué más pómulos también. Hice dos bolitas y las agregué a cada lado, tratando de que todo sea simétrico. Y estoy utilizando esta herramienta para integrar las diferentes capas de arcilla. Aquí sigo integrando más material. Por alguna razón nunca me sale del tamaño que quiero y siempre termino agregando y agregando más material. Empecé aquí a marcar algunas de las marcas que tenemos arriba de la boca, que precisamente ahí tenemos un ovalito y coincide con muescas que tenemos en el cráneo. Empecé a marcar lo que van a ser los dientes. Aquí ya estoy marcando cada uno de ellos. Aquí ya tengo todos mis dientes de arriba y falta agregar la quijada o mandíbula. Sí, las personas tenemos mandíbula, no quijada. Pero bueno, aquí la agregué y me auxilio de una navajita para cortar el excedente de material, ya que la mandíbula tiene una forma como afilada. Entonces estaba tratando de dar ese efecto o simular esa apariencia. Ahora voy a marcar los dientes de la parte inferior. Aquí me perdonarán los dentistas, no seguí ningún libro específicamente para ver cuántos dientes debía de haber, simplemente fue a ojo, traté de irlos agregando
de manera que se vieran estéticos, así que disculparán esta licencia creativa. Y me di cuenta de que otra vez estaba como muy metida toda la parte de los dientes, entonces empecé a agregar un poquito más de arcilla, de material, para pues que se viera más estético. Aquí estoy tratando de que se integre naturalmente en el resto del cráneo. Y nuevamente integramos las capas de material. Ahora aquí estoy haciendo o simulando esas uniones que tenemos de la mandíbula, que son una especie como de huesitos que van ahí, que se enganchan en el resto del cráneo. Estoy haciendo estos orificios, que resulta que todos tenemos un par de orificios en la barbilla. Me parece que es porque pasan nervios por ahí. Estoy terminando de hacer las marcas del cráneo, que precisamente es donde soltó el cráneo después de que todos nacemos. Refino un poquito más los detalles y así ya queda listo mi cráneo. Lo voy a hornear, en esta ocasión va a ser más tiempo, van a ser 45 minutos a 130 grados centígrados y aquí ya está listo nuestro cráneo, está duro, incluso se me cayó un par de veces y no pasó nada. Y bueno, este cráneo es parte de un proyecto más grande en el que estoy trabajando, en el que sigo trabajando, que va a ser un gabinete de bruja. Quise conciliar ambas festividades, Día de Muertos, que es lo que se celebra en mi país, en México, y Halloween, que se celebra en Estados Unidos. Y quise hacer pues algo que conciliara, entonces digamos es una especie como de Catrina montada en un ropero de bruja. Este es el resultado final. Les invito a que estén pendientes de los siguientes videos que voy a ir sacando, en los que voy a mostrar tanto el proceso completo de cómo hice este gabinete de bruja y también cómo hice todos los elementos que están en el interior. Aquí solamente tengo algunos, que son libros, pergaminos, bolas del futuro. ¿Cómo? Ay, no me acuerdo cómo se llaman. Pero bueno, tiene varias cosas interesantes que voy a ir liberando tanto en mis redes sociales como aquí en YouTube para que vean cómo los hice. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en los siguientes videos tutoriales. Bye.